Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Café Literario. El día de hoy tenemos a un excelente escritor, ni más ni menos que Héctor Zagal. Don Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes aquí en Café Literario. Muchísimas gracias, ensayista, novelista, filósofo, Y lector, sobre todo lector. sobre todo ¿no? lector. ¿Te gusta mucho la Me lectura? gusta mucho leer, disfruto mucho leer. Leer es vivir, en efecto. Padrísimo. Platícanos un poquito. Bueno, tienes grandes obras publicadas en diferentes líneas. O sea, tienes textos, tienes novela, tienes ensayos, tienes varias cosas. Así es. Pues fíjate que si yo me defino como profesor, escritor, divulgador de la cultura, Así es. y me gusta mucho el ensayo. Tengo publicado algunos libros sobre ética, felicidad, placer y virtud, la amistad y la felicidad, esto en Aristóteles, pero ya de un tiempo para acá he incursionado en la narrativa. Tengo por ahí una novelita que se llama La venganza de Sor Juana, donde además juego con otra de mis grandes aficiones, que es la comida. Y entonces aparece una Sor Juana comelón en el virreinato. Tengo otra novela que se llama Imperio, que habla sobre la vida de Maximiliano de Habsburgo, publicada también por Planeta. Que es una época fascinante. Fascinante. Y esta además fue llevada al teatro. Y ahora pues me lancé con esta que se llama El Inquisidor. El Inquisidor. Habíamos estado platicando un poquito fuera de cámaras y demás. Qué interesante todo el estudio que manejaste, porque lo sitúas en la Ciudad de México, que para mi punto de vista personal, desde luego, pues es algo increíble. Fíjate que si yo soy un apasionado de la Ciudad de México, otra de mis novelas, La Ciudad de los Secretos, está situada precisamente en la Ciudad de México, 1959. Pero esta también. Estamos en el siglo XVIII, con toda intención soy ambiguo, 1780 y algo. Claro. Y como su nombre lo dice, el gran atractivo, a mí me parece que ese momento es un momento apasionante. A mí me gusta decir que no nos damos cuenta de cómo la Ciudad de México en ese momento es el centro del mundo. Sí, claro. Para que nos hagamos una idea del tamaño, el centro histórico de la Ciudad de México hoy por hoy es más grande que el centro histórico de Londres, sí, claro, que el centro histórico totalmente. de París, que el centro histórico de Ámsterdam. Bueno, fue el centro de comercio más grande. Exactamente. Sí, ¿no? lo que era el Parián, ¿no? Claro. Aquí, en la Ciudad de México, convergía el comercio tan intenso con Europa. Desde México se exportaba chocolate que bebían las cortes francesas, las cortes austriacas. Era chocolate que salía de Chiapas y que pasaba por México hasta Veracruz. La grana cochinilla que los pintores italianos utilizaban. Que eso poca gente lo sabe, ¿no? La grana cochinilla, que con eso se generaban las los pinturas pigmentos, que ¿no? vemos en el Louvre, en el Prado, en los museos italianos, son pinturas pintadas con añil o con grana cochinilla, que salía de Oaxaca y que pasaba por México. Y por supuesto México comerciaba con China, India, Japón a través de la colonia española de las Filipinas, que llevaba de Manila a Acapulco y de Acapulco a México. Entonces, si uno visita esta plaza de Santo Domingo emblemática, bueno, increíble aparte los edificios, extraordinaria. Ahí estaba, me gusta decir que allí estaba el World Trade Center de la época, que era el consulado de comerciantes, y del otro lado el templo de Santo Domingo y el Palacio de la Inquisición. Entonces, esta ciudad es una ciudad extraordinaria, donde hay piratas que están tratando de invadir Campeche, Veracruz, donde se está conquistando el norte, Nuevo México, California. O sea, tocas todos los aspectos que se estaban manejando en la época. Y todo eso, ¿no?, en la Ciudad de México. Hijo, qué y increíble. en el corazón de estas intrigas, el Santo Oficio. Que bueno, ya entrar al Santo Oficio, todo el tema de la Inquisición y demás, hay temas maravillosos que lo que estuvimos platicando está increíble, ¿no? Así es. Fíjate que a mí me interesaba hablar no solo de la Inquisición como una institución, sino algo que a mí me interesaba resaltar es, a ver, el Santo Oficio funcionó hasta el siglo XIX, ¿no? En España todavía ya entrado el siglo XIX, llegó a ejecutar algún hereje. Pero me interesaba no solo hablar, digamos, como la institución. Sí, lo que manejan las dos caras de la moneda, ¿no? Sino, ¿qué estarían pensando los verdugos del Santo Oficio? Uno de los personajes, hay dos personajes centrales en esta novela, el padre Goñi, que es un jesuita, que representa la modernidad, la vanguardia, la apertura, la libertad, y del otro lado un dominico, el padre
Fray Joaquín, que es el inquisidor mayor. Pero, a ver, ¿qué pasaba por la mente de aquellos frailes que con la mano en la cintura, creyendo servir a Dios, eran capaces de firmar la sentencia de muerte de un niño de 14 años? Hay el caso, ¿no? Es histórico, porque había practicado la sodomía. O de una mujer de 76 años que iba a ser torturada porque había practicado la hechicería, o se desenterraban los huesos, por ejemplo. Pero mucho era de oídas, ¿no? O sea, todo lo que... Bueno, lo que yo he investigado un poco, mucho era de oídas. Era terrible. El proceso inquisitorial, que dicho sea de paso, el proceso mexicano algo tiene de inquisitorial hasta antes de la fecha, ¿no? Hasta antes de la Reforma. Llegaba, imagínate que estás a medianoche en tu casa y de repente llegan los alguaciles del Santo Oficio y te llevan no a la cárcel, sino a una cárcel preventiva. Y tú dices, oiga, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué, no? Díganos. Te guardaban ahí, luego te sacaban y decían, lo acusamos. Oiga, ¿pero de qué? Díganos usted. Tú tenías que demostrar que eras inocente. La primera estrategia que más servía era decir, ya sé, me acusa mi compadre al que le debo dinero, tal, o alguien que me miró, con quien tengo una enemistad. Si tú atinabas y ese testigo era un testigo que en efecto había atestiguado contra ti y se demostraba que tenía malas querencias contigo, eso, vamos a decirlo así, contaba a tu favor. Porque algo terrible era que nunca ibas a enfrentarte con tu testigo. Pero lo otro que era muy grave es que no sabías. Entonces la Inquisición te decía, mira, nosotros somos muy buenos. Si tú nos dices y confiesas, tu sentencia será leve. Si no, ahí tú sabes. Y entonces, pues tú decías, chin, es como, ¿qué hice mal? No, pues un día hice esto. Y a lo mejor tú mismo te ibas delatando, ¿no? De cosas que la Inquisición no tenía. Y el inquisidor te miraba, muy bien. Bueno, para saber si tu confesión es realmente sincera, dinos quién fue tu cómplice. Hijo, y ahí entonces tú tenías que ir soltando cómplices. Y eso se iba a ir repitiendo una y otra vez. Y si dudaban de ti, te torturaban. Las torturas que utilizaba la Inquisición eran dos. Como decían, el clásico tormento del... El estiramiento, potro, ¿no? El potro. Sí, de un potro, una variación en realidad. O el agua, que era peor. El agua era como el antepasado del tehuacanazo, pero mucho peor, porque lo que te ponían sobre una escalera, una especie de tabla. Inclinado, y te ponían una mordaza para que no te tragaras el agua de golpe, y te iban soltando agua. Entonces tú sentías que te asfixiabas, no te asfixiabas, y además hacían que bebieras mucha agua. Entonces, eso es tortura pura. Tal cual, ¿no? Y el escribano iba anotando incluso lo que decías, se quejó, dijo, ay, Dios mío, tal. Registro perfecto de todo. La burocracia temible, ¿no? ¿Qué perseguía la Inquisición? Pues perseguía al inicio sobre todo el judaísmo, ¿no? Que tú practicaras la ley de Moisés. Por eso dicen que a los mexicanos nos gusta tanto los tacos de chicharrón, porque los judíos y los musulmanes no pueden comer carne de cerdo. Entonces, si tú le tenías tirria a la carne de cerdo, a la manteca, empezaban a dudar. Sí, un vecino decía, oiga, pues yo veo que aquí, que el señor... Mi vecino, pues el otro día lo invité a comer unas carnitas, un jamón serrano, y no comió. Entonces, ojo. Y por eso ser signo de buen cristiano era comer carne de cerdo. Claro, era como la prueba perfecta, ¿no? Es decir, miren, no soy judío, y si no, no había prueba de colesterol, pero digamos, hoy por hoy un colesterol alto era una prueba de ser buen cristiano. Otra cosa que se perseguía, la Inquisición no podía perseguir a los indígenas. Ellos estaban exentos del Santo Oficio. Algo que se sabe poco, pero perseguía la solicitación.
¿A ti como a qué te suena esa la solicitación? Solicitación, digo, bajo pedido, ¿no? Lo que dice a lo mejor decir, oye, mi vecino, lo que decías ahorita de la carne de cerdo, ¿no? Oye, mi vecino trae esto, ¿no? Pues la solicitación era, te acusaban de solicitante. Quería decir que un sacerdote solicitaba favores sexuales en el confesionario. Caray, ya te entendí. Y eso lo perseguía la Inquisición. ¿No? Entonces sí. Se aprovechaban de la investidura que tenían. Si tú eras en el confesionario solicitado por el sacerdote, tenías la obligación de ir a denunciar al solicitante. Al solicitante, claro. Y si no lo denunciabas, te consideraban cómplice. Eso es el delito más común que persigue la Inquisición, la blasfemia. Y la persiguió también que en México no blasfemamos. No hay blasfemias, ¿no? Así es. Yo nunca he escuchado blasfemar a nadie. Sí, no, México, definitivamente no. Si blasfemabas, tanto la autoridad civil como la autoridad eclesiástica te podría perseguir. El castigo para el blasfemo reincidente era te sacaban la lengua, ponías la lengua y te la atravesaban con un punzón. Otro delito que perseguía era la sodomía, es decir, la homosexualidad. Se decía quemar mariposas, porque un fraile había dicho, los sodomitas son como mariposas que les atrae la luz de la vela y se acercan tanto que se queman por gusto. Por gusto Entonces, propio, claro. Quemar mariposas era quemar sodomitas, ¿no? Wow. De hecho, en la novela El Inquisidor, todo comienza con un auto de fe, justo donde se van a quemar sodomitas. De hecho, aquí bajas, en tu novela bajas todos estos temas que estamos platicando. Está interesantísimo. La primera escena, o la segunda escena comienza en las afueras de la Ciudad de México, en las entonces afueras, que era la Alameda, donde está el templo de San Hipólito. Que todavía había canales. Exactamente. Desde luego, ¿no? Y ahí queman. Y el castigo después de quemarte, ya cuando te iban a quemar, te daban todavía la oportunidad de arrepentirte. Si te arrepentías, te ahorcaban y bueno, te quemaban vivo. ¿Y qué crees que hacían con tus cenizas? Yo oí de algunos casos que era todavía como un agravante, ¿no? O sea, es decir, todavía hay más castigo. Tiraban las cenizas a los canales. A los canales malolientes, que eran como drenajes, ahí iban a dar para que se olvidara tu memoria. Si tu padre, por ejemplo, había sido judío y había muerto sin que lo hubiesen podido procesar, no te salvabas. No te salvabas. Desenterraban los huesos y los huesos eran quemados y tirados al Y si por alguna razón te habías fugado, no habían dado contigo, te quemaban en efigie, hacían tu estatua en tu escultura en cartón y te quemaban en efigie. Simbólicamente. Era simbólicamente. Entonces el Santo Oficio, y además expropiaba o decomisaba todos tus bienes, y por si fuese poco, se ponía un recuerdo, se llamaban sanbenitos, que era como un escapulario pintado con demonios, en la iglesia, en la parroquia donde tú habías vivido, que era la Surquis. Ahí se ponía el escapulario para que recordara a la gente, fulanito de tal que murió y vivió aquí y fue procesado. Y quedaba el registro ya durante generaciones y generaciones. Qué increíble algo historia. Terrible el Santo Oficio. Sí, claro. Ahora, algo importante es, cuando yo escribía esto, decía, bueno, pues qué suerte de no haber nacido en esta época. Si yo hubiera nacido en la época del Santo Oficio, pues la novela El Inquisidor yo hubiera terminado en la Inquisición, pero tú también, claro, por venderla y por entrevistarme. Así es, los totalmente. Hubiera sido cómplice. Los libreros eran cómplices, ¿no? Así es. Y por cierto, la Inquisición ya sobre todo hacia el siglo XVIII, tenían que dar cuenta de lo que tenían. O sea, tus inventarios en esta bonita librería, tendría la Inquisición, tendría que venir a revisar. Saber qué hay, estamos vendiendo. No solo el inventario que me pasaste, sino a ver, vamos a echar a un ojo. Y a censurar. No vaya a haber libros prohibidos. No, te decía censurar, pero no es censurar. No. Que me imagino que encuentran un libro prohibido se lo llevan, y se arma la gorda, te ¿no? castigan, claro. Y los castigos podían ser desde decomisarte, castigarte con multas, con azotes, ¿no? Porque la Inquisición pensaba, con toda razón, que los libros son muy peligrosos, y los libros son muy peligrosos porque te llevan a pensar
libremente. Estoy totalmente de acuerdo, que ha pasado a fechas actuales, ¿no? Que, bueno, pues a muchas personas les interesaba tener un pueblo inculto. Así es, ¿no? Los libros y los cafés son lugares, las librerías y los cafés son lugares donde se urdieron las grandes conspiraciones sí, claro, de todo el mundo y de la Nueva España. Beber café era un símbolo de modernidad. Así es. Y además beber café, y por eso me gusta mucho tu librería, Gracias. era venir, tomar un café, leer un libro y luego estar en tertulia platicando de las ideas. Exacto. Y eso fue lo que estuvo detrás de la Revolución Francesa, Así es. detrás de las independencias de México y de muchos otros lugares, Argentina, Perú, Claro. fueron tertulias, cafés literarios. Esa Hombre. mezcla, o sea, tendríamos que venir aquí a censurar porque A censurar un poco. Sí, la mezcla café-librería es peligrosa. Eso es porque peligrosa. hace que la gente sea libre, Así piense es. libremente. Totalmente. Y la Inquisición lo sabía. Pues es lo que estamos buscando y lo vamos a lograr. Muy Tenemos bien. que esta campaña a nivel nacional de regresar a México la cultura nuevamente, pues creo que entre todos lo estamos Esta es- trabajando y lo vamos a lograr. Pues esta es la verdadera revolución, la revolución es. de las letras. café y Totalmente. letras. Don Héctor, muchísimas gracias. Pues Desgraciadamente muchísimas gracias. se nos acaba el tiempo. Pero bueno, busquen, amigos, El Inquisidor, Héctor Zagal. Es una obra que realmente vale la pena. Es un tema, es una novela histórica donde créanme que van a encontrar mucho de lo que están buscando para entretenerse. Muchísimas gracias, don Héctor, nuevamente. Pues un gustazo estar ¿Algún contigo, comentario? encantado. Pues nada, los invito a leer El Inquisidor, a seguirme en mis redes, Zagal, Zagal con Z, y hay un consejo de un filósofo, Kant, que decía, sapere aude, atrévanse a leer. Me gusta decir, no solo atrévete a saber, sino atrévete a leer. Así es. Don Héctor, muchísimas gracias. Amigos, esto fue Café Literario y bueno, nos vemos hasta la próxima.